¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo, la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un bit para ti. Descarga la app y muévete sin preocupaciones. Bit, ¿a dónde vamos? ¿Quieres importar y exportar? Pues con mis amigos de GFS lo puedes hacer realidad, pues este 31 de mayo van a estar dictando una clase virtual sobre dónde encontrar proveedores confiables, cuánto necesitas para poder invertir y otras dudas más. Recuerda, este 31 de mayo de 8 a 10 de la noche. El olor, dicen que es uno de los sentidos que menos importancia le damos, pero es uno de los más determinantes en nuestra vida. Y es que sí, a donde vayamos, a donde pisemos, vamos a encontrar siempre la presencia de algún olor que ya sea que nos trae algún recuerdo bonito, algún recuerdo malo, o que simplemente pues apesta. Y es que de eso justamente va el video del día de hoy. Vamos a ver cómo era la situación en cuanto a olores tenía Lima durante la época del virreinato, ya que muchos de nosotros tenemos esta idea fantasiosa de que la Lima virreinal era bella, era elegante, era una cuna de artistas e intelectuales, lo cual sí es cierto, pero también tiene otro lado que es el lado del miasma, de los malos olores, las enfermedades y todas las consecuencias que ello trajo consigo. Obviamente todo lo que voy a decir acá viene de la mano de bibliografía académica, así que si quieres utilizar este video para hacer un trabajo de investigación o quizá para tu propia tesis, te aconsejo que anotes los libros que te voy a mencionar aquí. Gracias a toda la gente que está yapeando, plineando para apoyar este canal. Sin ustedes de verdad este contenido no sería posible. Y de todos modos gracias también a las personas que están compartiendo y dándole like al video. Yo soy Merlín, atrás de mi cámara está el gato Bigotes y esto es la biblioteca de Merlín. Corre video con la historia de los malos olores de Lima. Antes de entrar al caso limeño, vamos a centrarnos en el caso europeo. Porque sí, Lima, la Lima virreinal, es el resultado de una copia de las ciudades europeas, por lo que la situación de olores en el siglo XVII europeo va a ser un caso similar al siglo XVII y siglo XVIII peruano. En el año 2009, la historiadora Katy Bravo de la Universidad Villarreal hizo una tesis sobre las políticas de salubridad que habían en Lima en el siglo XVIII, y aquí también va a mencionar las circunstancias de cómo se vive la situación de olores en Europa. Y es que la salubridad en estos siglos no era la mejor que una podía esperar. Yo sé que todos tenemos esa imagen de la Europa bella, civilizada, completamente inmaculada y elegante, pero por ejemplo se cuenta que en Londres, en St. James Square, la cosa era todo lo contrario. Se decía que las calles estaban llenas de basura, excremento, valles, se formaban pozos de popó, animales que estaban por la calle comiendo los desechos y desde las ventanas se arrojaban desperdicios humanos hacia la calle. Por otro lado, sin ir muy lejos, en Francia, la bellísima Versalles, que es pues cuna de todos los acontecimientos de elegancia que se viven en este país, tampoco se salvaba, ya que se decía que las cloacas estaban al costado del palacio entre los parques y los jardines, por lo que se menciona que pasear por Versalles significaba ganarse con olores terribles, con olores que rondaban entre los orines ya descompuestos y las heces, así que debió haber sido muy raro pasear por esos pasillos de Versalles sintiendo pues esa pestilencia tremenda. Según el historiador Alan Corbin, quien publica un libro con el Fondo de Cultura Económica llamado El perfume y el miasma, menciona lo siguiente, parafraseándolo un poco. Decía que París era la cuna de la moda, el arte y la belleza, pero también de la gran hediondez. Sin embargo, si había una ciudad que se llevaba el premio a la pestilencia mayor, era Madrid. Se decía que Madrid era la capital más sucia y pestilente de toda Europa. Prácticamente todas las esquinas olían a orina. El extremo llegó tanto que, según se narra en una historia de Francisco de Quevedo, se decía que para que la gente no orine se ponían cruces en estos lugares con la frase que rezaba: donde hay cruz no se orina. Y se dice que Francisco de Quevedo, pues meón emblemático,
puso lo siguiente: donde se orina no se pone cruz. Sea verdad o sea mito esta historia, lo cierto es que los datos confirman que Madrid sí, efectivamente, para el siglo XVII tenía unas circunstancias terribles, ya que la ciudad emitía cerca de 100.000 libras de basura y esto tenía olores terribles. Se sabe que en 1658 el rey Felipe IV dispuso una serie de labores de limpieza en la ciudad, sin embargo las costumbres pesaban más, la gente no colaboraba y finalmente pues se terminaba desobedeciendo. Esto evidentemente iba a traer problemas, ya que para estos siglos se asociaba de que las enfermedades venían por el aire y que los malos olores de la basura transportaban también enfermedades que se colaban en el cuerpo. Era común, por ejemplo, ver que personas sufrían de fiebres muy potentes que después fueron arregladas con la quina, dicho sea de paso, uno de los árboles, un árbol que sale en el escudo del Perú. Y otras enfermedades también, ya que se decía que los excrementos emitían vapores fétidos que se colaban hasta las casas. Esto debió haber sido terrible. Pero ahora sí, viniendo para el caso limeño, Lima tiene dos circunstancias bien curiosas que ya de por sí lo vuelven una zona muy complicada: la alta humedad que posee y la presencia de las islas guaneras que están cerca, que se decía que también emanaban muy malos olores hasta la ciudad. Y es que hay que recordar algo: para esta época, para el siglo XVII, el casco limeño era muy reducido. Yo sé que hoy día quizás estás mirando este video desde San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Comas, Los Olivos, pero para esta época Lima se reduce a lo que conocemos hoy en día como el centro de Lima, o la Lima que está al interior de la muralla. Si no sabes qué es la muralla de Lima, tengo un video hablando sobre la muralla de Lima. Para hablar acerca de los malos olores limeños voy a citar el libro del historiador Fernando Iwasaki, Aplaca Señor tu ira, que es uno de los mejores libros de historia que he leído en toda mi vida, de verdad. Se los recomiendo tremendamente que lo lean, ya que explica acerca de cómo las personas de la época del virreinato imaginaban sus temores y anhelos, y uno de ellos pues era el mal olor. Este libro lo puedes encontrar en la librería del Fondo de Cultura Económica. Y es que, por ejemplo, por producciones como El Último Bastión, vemos una Lima muy elegante, una Lima muy bonita, una Lima sumamente ambientada en una sociedad cortesana, pero se mencionaba que para el siglo XVII esto tenía un añadido más, y era los terribles olores que había en esta ciudad. Mataderos, carnicerías, batanes, lonjas de pescado, lecherías, corrales, etc. Todo ello estaba dentro del casco urbano y evidentemente cada uno de estos negocios tenía su dosis de pestilencia que emanaba hacia el ambiente. Sin embargo, uno de los que se van a llevar el premio a pestilencia extrema dentro de la ciudad son los curtidores. ¿Qué cosa es un curtidor? Es una persona que va a tratar la piel de animal para formarla después en cuero. Se dice que los curtidores, para poder ir ablandando la piel y sacar el pelo de estas pieles, se hacía que se remojen en orina durante meses dentro de la ciudad. Esto debió haber sido desesperante porque son orinas guardadas de meses que deben haber apestado terriblemente. Y no contento con ello, posteriormente estas pieles, después de ser ablandadas, para poder ser estiradas, eran remojadas en una mezcla entre sebo, sesos de animal y excremento. Esto, nuevamente te repito, está dentro de la ciudad. Sin ir muy lejos, están muy cerca de la Plaza de Armas. A ese festín de malos olores tenías que añadir la pestilencia de los cadáveres en las iglesias. Y si te has dado un paso por el centro de Lima, habrás visto que hay iglesias pues cada 5 minutos de recorrido. Así que ya hazte la idea de que cómo debieron haber apestado los cadáveres en estos lugares, ya que no están enterrados propiamente dicho, sino que están puestos en repositorios subterráneos que aún así el olor emana y se siente terriblemente. Algo que menciona el historiador Iwasaki es que para esta época hay la teoría humoral del universo, y es que esto se puede resumir en lo siguiente: las personas sienten de que hay ciertos fluidos que al entrar en sus cuerpos pueden ocasionarles enfermedades, y uno de estos fluidos era el agua, así que se puede decir que hay una especie de miedo al tema del aseo por el miedo a la introducción de ciertas enfermedades al cuerpo. Otro de los lugares que se va a ganar los peores olores durante la época del virreinato son los muladares. Los muladares son centros de acopio o centros donde se va a concentrar el excremento de la ciudad. Los muladares estaban regados prácticamente por todas las calles de Lima y no solamente apestaban, sino que atraían
animales que no se veían bien en la ciudad, como las moscas, los gusanos, los buitres o las mismísimas ratas. Incluso se decía que personas de mal vivir paraban cerca a los muladares. Se dice que en el año 1600 el Cabildo de Lima dio la orden de retirar los muladares de la ciudad porque realmente apestaban terriblemente, y al retiro de los muladares también se le suma el retiro de los carniceros cerca de las riberas del río Rímac. Sin embargo, esto no progresó a la gran cosa. Para el año 1604 el Cabildo de Lima quiso solucionar el problema de los muladares porque tú los vaciabas y al rato se volvían a llenar, y es que se comienzan a vender territorios en lugares donde habían estado muladares anteriormente. El problema es que ¿quién va a comprar? Pues un territorio de anteriormente ha sido un pozo de caca. Y se dice que esta campaña de venta de territorios que habían sido muladares fracasó terriblemente, ya que solo se vendió un solar. Para 1610 los muladares llegaron a proporciones nacho-vidalianas, ya que se decía que prácticamente en cada esquina de la ciudad había un muladar, desesperantemente trágico. Y dentro de esta anécdota de la aparición de múltiples muladares a lo largo de la Lima histórica, en 1605 pasó algo sumamente curioso. Se dice que unas monjas del convento de la Concepción se quejaron ante el cabildo, ya que uno de los muros de su convento había colapsado. Y es que había colapsado, ¿por qué? Porque al costado había un muladar y las heces, los excrementos, estaban tanto tiempo allí que la humedad de este excremento había corroído la pared por dentro y ésta se había desplomado, tal como lo haría hoy en día quizás un lugar que tiene agua y esto te genera el salitre en la pared. Algo parecido. En 1612 el Cabildo de Lima intenta crear una suerte de conciencia de limpieza de la ciudad, pero como les digo, estas medidas no progresaban mucho en la época. Y eso le tienes que añadir también la corrupción, ya que en 1625 el Cabildo destinó 300 pesos para comprar un carretón que se dedique a limpiar la ciudad, y adivinen qué, el carretón nunca llegó, pero sí desaparecieron los 300 pesos. Un trabajo, porque siempre en una situación así surgen personas que ven oportunidades, un trabajo que se volvió muy popular en esta época fue la de los estercoleros. Los estercoleros eran personas que se dedicaban a retirar estos lugares pestilentes de la ciudad. Sin embargo, ya sabes que al poco tiempo se volvían a llenar. De hecho, los estercoleros ganaron mucho y muy bien dentro de la época del virreinato, ya que eran contratados no solamente por personas de la sociedad civil, sino también por miembros del cabildo. Y si te dije que la gente no se acostumbraba a las políticas de limpieza, era porque realmente esto estaba muy metido dentro de sus propias costumbres, ya que se mencionaba que muchos vecinos de Lima lo que hacían eran abrían las ventanas de sus casas en las mañanas y arrojaban desde los balcones el bacín lleno de orina y heces a la calle, solamente con un aviso: decían agua va. Evidentemente, si tú estabas abajo y escuchabas agua va, tenías que retirarte lo más pronto posible porque te va a caer un torrente de caca. Pero esto no era muy bueno que digamos, porque efectivamente entre lo que vas a escuchar y lo que vas a sentir casi no hay ningún tiempo de espera. Y esta acción evidentemente formaban literalmente en las calles, que tenían muchos baches, literalmente pozos de excremento. Un detalle perturbador nos cuenta la historiadora María Emma Manarelli cuando hace un trabajo acerca de los niños abandonados durante la época del virreinato, y es que menciona que muchos niños eran abandonados cerca de los muladares. Imagínense, pobrecitos niños que habían sido expulsados de sus hogares o que simplemente los padres no los querían recibir o criar, terminaban en los muladares ahí a la espera de su suerte, qué cosa les deparará. Incluso se mencionaba que en algunos casos estos niños morían en los mismos muladares y los perros estaban allí devorando sus cadáveres. Tanto fue la pesadilla de los malos olores de Lima que la Iglesia Católica comienza a añadirle elementos a lo que llamamos el infierno. Hasta ese momento el infierno tenía una imagen muy clara, un lugar completamente insondable, lleno de fuego y seres completamente trágicos y terribles, pero ahora se le añade el mal olor. Se dice que el infierno es un lugar de malos olores, de olores fétidos, y que al diablo le gustan esos olores. Evidentemente el diablo será un coprofílico, pero decían que al diablo le gustaban estos malos olores fétidos. Y es que dentro del imaginario católico de la Lima virreinal se añade de que el pecado tiene olor, y del olor del pecado es lo fétido. Iwasaki menciona de que se comienzan a desconfiar de las personas que usaban perfumes, pomadas o aceites, porque se decía que eran personas que querían ocultar su mal olor, y esto significa también ocultar tus pecados.
Ahora, no es que a la gente le gustara vivir en estas circunstancias, es que culturalmente estaban acostumbrados a vivir en esta circunstancia. Sin embargo, se dice que en algunas fiestas religiosas, para intentar disimular el mal olor de la ciudad, los vecinos de Lima lo que hacían era expulsar de sus balcones agua con perfumes o agua con buenos olores, para que así la ciudad huela un poquito mejor dentro de lo que ya se podía ver. Otra cosa interesante del imaginario católico es que se decía que todos todos íbamos a apestar en algún momento, menos los santos. Decía que los santos, justamente a raíz de sus raíces de santidad, cuando morían no apestaban, es más, botaban olores buenos, botaban olores de santidad. Pero evidentemente a esto habría que ayudarle pues con los sahumerios y los inciensos. De hecho, algo que se menciona rápidamente en el libro es que se dice que cuando conocieron a Santa Rosa de Lima, ella desprendía detrás de sí un olor muy característico, un olor dulzón. Toda esta apocalipsis de caca que hemos visto va a ir poco a poco entrando en declive, ya que a medida que pasan los siglos, las políticas de higiene y ampliación de la ciudad van a hacer que finalmente ya lleguen a su fin. Por ejemplo, algunos detalles interesantes es que durante la época de Ramón Castilla se embellece más aún la plaza de armas y se le quita esa imagen rústica que había anteriormente. Durante el gobierno de José Balta se anulan las murallas de la ciudad y Lima puede expandirse y obviamente liberar más allá de esos malos olores. Y durante la época de la República Aristocrática se comienzan ya a hacer políticas de higiene mucho más eficientes. Desde el Estado se comienza a asociar la higiene a la salud y a actividades que también deriven en la higiene, como por ejemplo lo que es la actividad deportiva. Siendo quizás uno de los momentos más épicos el onceño de Leguía, en el que la ciudad va a modernizarse, se van a terminar tumbando esas viejas calles que tenían pues un montón de popó, o que habían tenido un montón de popó y que eran pues materia de hacinamiento terrible, y se van a hacer ya lugares mucho más espaciosos, se van a abrir distritos y Lima adquiere una cara mucho más parecida a la que vemos el día de hoy. Y dime tú, ¿sabías de que Lima tenía estos malos olores durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII? ¿Crees tú que Lima se parece aún a esos lugares que te he descrito? ¿Te hubiera gustado vivir en la Lima virreinal? Házmelo saber en la caja de comentarios. ¿Quieres importar y exportar? Pues con mis amigos de GFS lo puedes hacer realidad, pues este 31 de mayo van a estar dictando una clase virtual sobre dónde encontrar proveedores confiables, cuánto necesitas para poder invertir y otras dudas más. Recuerda, este 31 de mayo de 8 a 10 de la noche. Muchas gracias a mi amigo Carlos Levin por haber ambientado musicalmente este video. Te dejo su canal de YouTube aquí en la descripción. Muchas gracias también a mi amigo Aarón, el usuario que es el encargado de hacer las animaciones para este canal. Te dejo aquí su Instagram, síguelo. Recuerda que todos los jueves a las 8 de la noche tenemos directo interactuando con la gente de la biblioteca de Merlín. Y los domingos de 8 a 10 de la noche tenemos Radio Misterio, cuya repetición está para los miembros del canal. Así que si no eres miembro del canal, aprovecha para unirte y te vas a ganar con todos los casos de Radio Misterio, que hay full casos paranormales. Gracias a la gente que está yapeando y plineando, gracias a esos mecenas que apoyan este canal, mi gratitud eterna para ellos. Y yo soy Merlín y conmigo será hasta la próxima semana.